Bienvenidos, espero que este sea el primero de muchos libros sobre literatura. Ya iremos viendo ahí a ver de qué hablamos o qué sale. Pero en este primer video al respecto quería hablar sobre Las venas abiertas de América Latina, un libro de Eduardo Galeano. Donde yo intento revincular lo que el sistema desvincula, porque estamos todos rotos en pedacitos, ¿verdad? Entonces se trata de juntar los pedacitos. Y una vez que uno junta los pedacitos dentro de uno, ahí empieza el vínculo con los otros. O sea, Es uno de mis escritores favoritos. Creo que es de los que mejor lleva este tema. Lo platicaba con alguien hace poco, que este tema del latinoamericanismo, del neocolonialismo, estas visiones postimperialistas, las críticas postimperialistas, creo que Galeano es quien mejor lo lleva de manera solemne. Y ahí yo soy de México, y en México creo que tenemos a Ríos, que lleva este tema desde un aspecto mucho más cómico, satírico, más propenso a la burla, que Galeano, mucho menos solemne, por supuesto, que Eduardo Galeano, pero aún así Eduardo Galeano es un autor que se disfruta en cualquier sentido. Y de hecho creo que Las venas abiertas de América es un libro muy distinto, incluso dentro del, de la bibliografía de este autor uruguayo, que nace en 1940. Este libro es muy distinto porque el resto de esos libros, por lo menos los que a mí me enamoraron de su escritura, como por ejemplo el libro de los abrazos, Espejos, Cerrado por Fútbol, estos libros tienen una particularidad que son, es que ni siquiera son cuentos, ni siquiera son poemas. Yo los consideraría una especie de crónica poética, que no son más extensas de una, dos cuartillas. A dos cuartillas es un texto largo para Eduardo Galeano en la mayoría de sus libros, y que son crónicas que hablan acerca de temas sociales y que reivindican ciertas luchas. Yo creo que las luchas que más se reivindican en Eduardo Galeano es la lucha feminista, la indigenista, latinoamericanismo, por supuesto, y más que nada la opresión de los marginados es una de las tantas denuncias que hace Eduardo Galeano, o quizá la denuncia más grande dentro de su repertorio literario. Entonces este libro de Las venas abiertas de América Latina es muy distinto, porque ni siquiera son crónicas, ¿no? O sea, son ensayos, particularmente bueno, este libro está dividido en dos grandes bloques, y cada bloque tiene unos cuantos ensayos, pero como ven son extenso y extenso, ¿no? Nada que ver con otras obras de Eduardo Galeano, que podemos leerlos en otros libros, seguramente se pueden leer en 3, 4 horas a lo mucho. Este libro sí me tardé bastante, la verdad, como unas 9, 10 horas para leerlo y creer que lo pude comprender. Por ahí han querido algunas personas decir que este libro no vale ya, ¿verdad? Dicen, por ejemplo, que Eduardo Galeano se arrepintió de haberlo escrito. Mucha gente de derecha, que ingenuamente quiere hacer menos la obra de Eduardo Galeano, pues ha dicho que Eduardo Galeano se arrepintió en algún momento de escribir Las venas abiertas de América Latina, lo cual es falso. De hecho, Eduardo Galeano, digamos, sí se arrepintió, pero se arrepintió del estilo, del discurso que estaba utilizando en este libro. Cuando Galeano publica Las venas abiertas de América Latina, él tendría 30, 31 años. Entonces es un discurso mucho más incendiario en ese sentido, ¿no? De la juventud, más rebelde, dirían alguna tía de derecha, revoltoso. En lo cual a mí no me lo parece en absoluto. Creo que es el lenguaje que se tiene que usar al hablar de estos temas. Explora cómo ese recurso natural fue explotado en tal país de América Latina. Pienso, por ejemplo, en La Plata, en Potosí, Bolivia, donde antes había, por ejemplo, un cerro bellísimo en el que era tan fácil explotar la plata ahí, y sin embargo la gente originaria de Bolivia no lo hacía porque no había una conexión material respecto a los minerales. Y luego llegan los españoles y saquean, eh, ellos la plata. Ahora ese cerro en Potosí pues está desértico, ¿no? Curiosamente dice Eduardo Galeano que en ese momento, digamos, habrá sido antes de 1700, Bolivia seguramente habrá sido el país más rico de América Latina. Bueno, hoy Bolivia es el país más pobre de América Latina. Efectivamente hemos sufrido una explotación, un colonialismo abismal, y que de hecho pues se ha replicado, ¿no? Hoy día no sufrimos el colonialismo, pero sí sufrimos un neocolonialismo muy tajante en América Latina, en tanto que vienen empresas del extranjero a explotar nuestros recursos y nuestra obra de mano barata para ellos, y
digamos, se quedan con las grandes ganancias y nosotros nos quedamos con el mínimo de ellos. Por ejemplo, recuerdo ahora mucho una historia que a mí me impactó mucho el libro sobre el caucho en Brasil. Brasil era el único país del mundo que podía producir caucho porque ellos sí tenían el árbol que daba ese material. Entonces eran los tiempos en que los primeros automóviles, ¿no? Y descubren que el caucho es un material súper importante y que no se deforma ante cualquier temperatura. Entonces es el material más útil de la época y Brasil es el único país del mundo que puede exportarlo. Entonces Brasil también tenía una ley en la que el caucho no podía salir de Brasil. Entonces, ¿qué pasó? Pues que un día vino un inglés que se robó cientos, miles de semillas del árbol que da el caucho en Brasil y las llevó para Inglaterra, las plantó, obtuvo el árbol del caucho y en muy pocos años Inglaterra se convirtió en el máximo exportador de caucho del mundo y, digamos, dejó a Brasil en ese sentido en una línea de quiebre, puesto que el caucho era el principal producto de exportación en Brasil. Entonces, a mí me parece muy importante resaltar de este libro eso, ¿no? Que retrae, trae todas estas situaciones que se sucedieron en América Latina a partir de la colonia española y que han derivado en este colonialismo, en este neocolonialismo. Pienso, por ejemplo, y que se menciona en el libro, pienso en las cafeteras, brasileñas, en las cafeteras, colombianas, que venden su producto, el café, a costos muy bajos para el extranjero. El extranjero los vende a precios altísimos y le generan ganancias mínimas a los pueblos, en este caso colombianos y brasileños. Brasil es el país que más café exporta y sin embargo, cuando Brasil intentó exportar su propio café, o sea, no para vendérselo a otras compañías como Nestlé, este, digamos, de la comunidad internacional se le ejercieron a Brasil diversas multas, penalizaciones, para que esas empresas terminaran quebrando. Hablando de Brasil, también recuerdo este caso de que se menciona en el libro también de Adesite, que era una empresa de producción de cintas de adhesivas en Brasil y que sin embargo sufrió una especie de dumping en la que Scotch de Estados Unidos absorbió todas las ventas de Adesite al punto en que Adesite casi llega a la quiebra y Scotch aprovechó ahí para comprar esta empresa brasileña y hacerse de su mercado. Entonces es un ejemplo basiquísimo del neocolonialismo. Pienso ahora también en el petróleo venezolano, en el petróleo mexicano, que es un material súper de alto valor y que sin embargo México y Venezuela no tienen la máxima ganancia ahí, ¿no? Digamos, el petróleo cuando está refinado sí tiene un valor altamente monetario, sin embargo Estados Unidos, Europa compran el petróleo crudo, nada mensos, a México y Venezuela, porque el petróleo crudo vale como 10 veces menos de lo que vale de manera refinada. Entonces se benefician enormemente de nuestro petróleo, nosotros los vendemos crudo, que es el petróleo más barato que existe, y ellos lo refinan en sus países y ya lo venden mucho más caro, ¿no? Sí me gustaría leer esta cita donde, digamos, un embajador de Estados Unidos en Brasil, en el momento en que Brasil sufre una dictadura eh, feroz. Estados Unidos tenía la embajada más grande de Estados Unidos, en ese momento estaba en Brasil. Entonces el embajador de ese momento, de apellido Goulart, declara varios años después esto. Eso era más o menos un hábito. En aquel periodo, la CIA estaba acostumbrada a disponer de fondos políticos. En los días del golpe, el Pentágono emplazó un enorme portaaviones y 4 navíos tanques ante las costas brasileñas para el caso de que las fuerzas anti-Goulart pidieran nuestra ayuda. Esta ayuda, dijo, no sería apenas moral, daríamos apoyo logístico, abastecimientos, municiones, petróleo. Es decir, Estados Unidos financió varias de las dictaduras latinoamericanas. Galeano, digamos, publica este libro en el 71, cuando él tenía efectivamente 31 años, y todavía no se ven los grandes destrozos, el grande caos que provocó el Plan Cóndor en América Latina. Recordemos que el Plan Cóndor fue una técnica que utilizó Estados Unidos de neocolonialismo para evitar que ciertos países latinoamericanos cayeran en el malvado apocalíptico socialismo.
Entonces, el primer país, me parece, los invito yo también a ustedes a investigar al respecto, pero me parece que el primer país que sufrió del Plan Cóndor fue Chile, cuando el presidente de izquierda, Salvador Allende, toma la presidencia y de inmediato Estados Unidos impone, proporciona ayuda económica, ayuda política y de, digamos, de estrategias periodísticas eh, para imponer un golpe de Estado en Chile y que finalmente Pinochet es el encargado de liderar la dictadura en Chile y que, digamos, estas dictaduras latinoamericanas tenían el principal beneficio para Estados Unidos de estas dictaduras latinoamericanas era que se beneficiaba a través de territorio, de permisos para empresas, de sobornos, de contacto con todo el continente. O sea, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, todos ellos sufrieron dictaduras que, digamos, los dictadores de esos países tenían alguna afiliación con Estados Unidos, evidentemente porque fueron los, entre comillas, ganadores de la carrera estadounidense por conquistar Latinoamérica. En México, si bien no se sufrió una dictadura, recordemos este discurso de Mario Vargas Llosa, donde habla de la dictadura perfecta en México, que si bien no se sufrió una dictadura de carácter militar, sí se sucedió una dictadura de carácter eh, político, donde un partido ejerció su hegemonía durante 70 años, y dice Mario Vargas Llosa, no fue la dictadura de un hombre, pero sí fue de un partido a través de distintos hombres a lo largo de 70 años. Entonces, esos 70 años fueron, y también ahorita en México han sido abismales en cuanto a que seguimos sufriendo estos embates del neocolonialismo. Cuando Eduardo Galeano habla de las venas abiertas de América Latina, se refiere a esas heridas que siguen abiertas y que una herida que sigue abierta todavía sangra, todavía duele y que parecería que no tiene para cuándo cicatrizarse. Las, las heridas que ha dejado el capitalismo salvaje, el colonialismo y el neocolonialismo se siguen sufriendo todavía en América Latina. Yo me quedo con una frase de Eduardo Galeano en este libro que a mí me parece la mejor frase del libro, y dice, no asistimos en estas tierras a la infancia salvaje del capitalismo, sino a su cruenta decrepitud. El subdesarrollo no es una etapa del desarrollo, es su consecuencia. Esto del subdesarrollo no es una etapa del desarrollo, es su consecuencia, me parece fantástico porque, digamos, se implanta un discurso desde las grandes esferas internacionales, donde América Latina, África, algunos países de Asia pertenecen a los países en vías de desarrollo, ¿no? O los países subdesarrollados, y que, digamos, sirve como una especie de discurso en la que pareciera que el subdesarrollo es como una etapa en camino al desarrollo, ¿no? Somos países subdesarrollados, pero que estamos a punto de ser desarrollados. Y bien, eso es todo. Creo que es un libro súper importante, súper recomendadísimo. Yo creo que es el mejor libro que he leído este año. Ya conocía su contenido, pero ya conocía su contenido, pero no me había dado la tarea de leerlo efectivamente. Había leído muchos libros de Galeano, pero este libro tan importante no. Lo intento hacer de alguna forma, que son un lenguaje incendiario, pero pues creo que es parte de lo que provoca este tipo de lecturas, ¿no? De darse cuenta uno las injusticias tan graves que ha sufrido América Latina o tu propia región latinoamericana. Seguramente ha sufrido muchos de estos embates a través de empresas, a través de jornadas laborales semanales terribles de más de 38 horas, salarios mínimos. Bueno, creo que es todo y les agradezco. Bye.